Elvira, ¿cuántas son las personas que trabajan para las instituciones públicas en Nicaragua en este momento y en qué áreas o entidades se concentran principalmente? La información de las instituciones estatales es una información que está reservada, ya prácticamente no sabemos exactamente cuántas personas están trabajando para las instituciones públicas. Todavía el Estado en Nicaragua es un aparato bastante grande, a pesar de que ha habido un enorme flujo de personas que se han ido y aparte de las reconfiguraciones que hemos estado viendo en los últimos meses. Enrique, ¿tenés algún número más o menos actual que dice el gobierno sobre cuántas son las personas que están como parte de las instituciones centrales y las descentralizadas y qué porcentaje además son del total del empleo en Nicaragua? Por un lado está lo que llaman gobierno central, que es básicamente el poder ejecutivo, que anda alrededor de 130,000 trabajadores. Pero a esto hay que agregar a las alcaldías, a empresas públicas, de tal forma de que podríamos estimar que están entre 170,000 y 200,000 trabajadores relacionados con la actividad del Estado. Esto supone alrededor de entre el 20 y el 25% del total de afiliados a la seguridad social. Elvira, ya hablabas un poco de esto, ¿cuál ha sido el comportamiento de crecimiento o disminución de la planilla estatal bajo el mandato de Ortega? O sea, de 2007 en adelante, ¿se ha venido incrementando? ¿Han habido también disminuciones en algún momento? La verdad es que el Estado de Nicaragua ha tenido varias reestructuraciones. Uno de los factores que más ha influido, sobre todo del 2018 para acá, es la salida de una cantidad de personal estatal por causa del descontento, porque hay gente que ya no se siente bien de trabajar en el gobierno y porque se han ido para buscar mejores oportunidades en otros países, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, como sectores como la educación, los maestros particularmente, uno de los sectores donde ha habido mayor deserción de personal. Enrique, el gobierno habla en su comunicado de reestructuraciones, rediseños para promover, dice, el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública. ¿Por qué ahora y qué implicaría esta reestructuración, como le llaman? Lo primero que habría que resaltar es la contradicción que existe entre la campaña oficial triunfalista que habla de reservas internacionales récord en el Banco Central, finanzas sanas, crecimiento robusto, depósitos del gobierno en Córdoba, en el Banco Central, también en cifras récord. Y si esto es así, ¿por qué se están planteando este tipo de medidas? Lo segundo es que no ha sido muy público, pero de 2022 y 2023 ya el gobierno venía aplicando cierto tipo de ajustes al reducir la inversión pública y al reducir también lo que llaman el gasto corriente. La pregunta entonces es, si ya lo venían haciendo, si hay una contradicción entre la campaña y lo que anuncian ahora, qué es lo que se proponen efectivamente hacer como para anunciarlo de una forma tal que evoca las llamadas compactaciones que significaron en el pasado, tanto a fines de los 80 como en la década de los 90, significaron despidos masivos de trabajadores del Estado y reducción de prestaciones sociales a cargo del Estado. Y el lenguaje que utilizan es bastante parecido a la evocación que tiene en el lenguaje de la época la palabra compactación. En el diario La Prensa, un analista sugiere que es posible que esta decisión tenga que ver con una recomendación del FMI del año pasado para
sobre la reducción de un porcentaje del PIB destinado a gasto corriente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente, el Fondo Monetario en el informe que publicó en enero de este año menciona varios temas que parecen tener eco en el comunicado del régimen. Primero, las recomendaciones del fondo hablan de una reducción del gasto del Estado de más del 1% del Producto Interno Bruto. En realidad implica un ajuste de alrededor de 300 millones de dólares en el gasto del Estado. Y una recomendación expresa que está escrita con todas las letras es que una parte de este ajuste debe afectar a salarios y empleos en el Estado, alrededor de entre 130 y 150 millones de dólares. Elvira, el comunicado del gobierno es sumamente escueto, no se habla, digamos, de qué porcentaje de la planilla se va a afectar, nada específico, pero ¿qué podemos saber sobre experiencias pasadas? Ya hablaba Enrique acerca de, por ejemplo, ese compactamiento que hubo en la década de los 80 cuando estaba el gobierno sandinista. ¿Cómo sucedió en ese momento y qué consecuencias tuvo? Como dice Enrique, pues hay una recordación o eso nos devuelve a ese momento de las compactaciones. Y pues es evidente de que no son situaciones idénticas, pero hay algunas similitudes. Yo lo que veo en este caso es que igual que en aquel momento, hay serias dificultades económicas, ¿verdad? Y que esa es una de las razones más importantes. Es decir, el régimen de los Ortega Murillo se ha aislado internacionalmente, ha cortado los puentes de colaboración, de cooperación con una serie de países y una serie de espacios que de alguna manera apoyaban a Nicaragua y que contribuían a cerrar esas enormes brechas de presupuesto y ha estado buscando nuevas fuentes de financiamiento en países muy similares, autocráticos, como Rusia, China, pero ya sabemos que esos son socios. Primero, que no van a llegar con las manos llenas y segundo, que tampoco van a llegar a lo inmediato. Entonces, hay serias dificultades para encontrar el financiamiento que realmente necesita. Por otro lado, la prolongada crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, pues ha afectado fuertemente a sectores importantes de la economía, igual que lo ha afectado esta decisión de desbaratar todas las estructuras organizativas del sector privado, las confiscaciones y todo el tema de la inseguridad jurídica. Y finalmente creo que esta reestructuración que están anunciando obedece o tiene también una motivación política en el sentido de que están reacomodando en las instituciones, achicándolas y dejando solamente aquel personal que consideran realmente leal a el grupo que está tomando el control de la estructura de poder en Nicaragua. Enrique, este miércoles 7 de agosto se conoció de las renuncias del ministro del MACFOR, Bosco Castillo, y de la viceministra Ivania León. ¿Esto estará relacionado con esa compactación? Me parece que son dos cosas distintas, ¿verdad? Por una parte, es evidente que hay un desgajamiento en la estructura del Estado, de la burocracia, por así decirlo, intermedia, que afecta a distintos sectores. Y que tiene que ver con otro tipo de motivaciones, igual el jefe de escolta, un general Talavera, una vicecanciller, etcétera. Esto me parece que va en otro carril y a mí sí creo que sería importante destacar la repercusión social que tendría la aplicación de estas medidas.
porque de acuerdo con las cifras oficiales, y yo siempre me refiero a las cifras oficiales con todo el cuestionamiento que pueda hacerse, en primer lugar, el INIDE informa que a pesar de el crecimiento económico, no se han creado más empleos ni ha disminuido el subempleo. El mismo INIDE informa el crecimiento espectacular del costo de la canasta básica entre abril y junio, de tal forma que ya supera los 21,000 córdobas el costo de la canasta básica, mientras el salario promedio se mueve entre 13,000 y 14,000 córdobas. El salario promedio, no el salario mínimo. Entonces, si no tenés empleo, si la carestía de la vida está acribillando a la economía de la familia y venís a aplicar este tipo de medidas que debemos reafirmar, no se trata solamente de despidos en el Estado, que ya es relevante, sino que de recorte en el gasto público. Esto tiene que ver con medicinas, esto tiene que ver con salarios de maestros, esto tiene que ver con prestaciones sociales que el Estado está obligado a proveer a la población. Entonces, al imponerse medidas como esta, no debemos confundirnos que solamente trabajadores del Estado serían afectados. También el conjunto de la población por la vía de la disminución de la inversión pública y de las prestaciones sociales que están bajo la responsabilidad del Estado. Elvira, este anuncio se produce en medio de barridas por motivos políticos, según lo han reportado los medios, en el Poder Judicial, por ejemplo, donde hay ya más de 1,000 personas que han sido despedidas, en muchos casos sin sus prestaciones. ¿Se podría esperar un comportamiento similar en otras instituciones bajo esta misma lógica de reestructuración? Eso ya ha estado ocurriendo en otras instituciones. Enrique tiene razón en el sentido de que lo que están anunciando, lo que anunciaron es un proceso mucho más de fondo y de mucha mayor magnitud, de más envergadura, pero también es cierto que está en curso un proceso de reestructuración de los círculos de confianza y de los círculos de lealtades. Entonces, esto comenzó ya hace algún tiempo, incluso en el año 2022, en el caso de la policía, siguió el Poder Judicial y han seguido otras instituciones. Están también haciendo una centralización o reconcentración de facultades, de funciones de algunas instituciones. Hemos visto, por ejemplo, el tema de la Procuraduría y cómo se han trasladado entes del Poder Judicial a la Procuraduría, también el tema del INIFON, ¿verdad? Y creo que esto hay que verlo como un conjunto de todo ese proceso de reestructuración y de compactación, pero también como parte del proceso de reconcentración o mayor concentración de poder alrededor de, digamos, la presidencia, ¿verdad? Que ha sido siempre el centro de la toma de decisiones, pero que ahora se está reforzando todavía más. No dudo que esto se va a trasladar a otras instituciones. De hecho, en efecto, está ocurriendo ya. Lo primero que destaca es el tema de los empleos, pero esto tiene también efectos que van mucho más allá, porque el Estado en Nicaragua del 2007 hasta hace poco se había convertido como en uno de los principales empleadores del país, considerando la situación histórica que ha tenido Nicaragua, ¿verdad? En términos de comportamiento de la pobreza y de la economía y el discurso también populista que se había manejado, y esto pues va a tener efectos
sobre la población, sobre las familias de las personas que sean despedidas, pero también sobre la calidad de una serie de servicios, sobre todo aquellos que son de los más demandados por la población, como educación y salud. Precisamente, Enrique, ¿cuáles serían los costos políticos? Van a haber, bueno, menos personas a las cuales obligar a participar en actividades partidarias, por ejemplo, más descontento entre los despedidos y sus familias en los barrios, más migración. Definitivamente esto va a impactar todavía más en la escuálida base que le queda a la dictadura, pero hay dos elementos que me interesaría colocar rápidamente. Primero, con el endeudamiento público, que es también otro de los temas que afecta las finanzas del Estado y que lo menciona el informe del Fondo Monetario. En el 2023 se pagaron en servicio de la deuda alrededor de 600 millones de dólares. Esto significa alrededor del 20% de los ingresos del Estado en concepto de impuestos. O sea, 1 de cada 5 córdobas que paga en impuestos los nicaragüenses va para el pago de la deuda. Y con este desenfrenado endeudamiento con los chinos, pues seguramente allí va a haber una fuente de tensión en las finanzas que ya lo señala el informe del Fondo Monetario. Y el otro, que también tiene una repercusión social, es la seguridad social. El modelo que impone la dictadura, que provoca, por un lado, que los banqueros reciban las tasas de utilidad que casi duplican las tasas de utilidad en los otros países centroamericanos y que en el 2023 hayan obtenido un 30% de aumento en sus utilidades, mientras los salarios sufren. Bueno, esa economía concentradora no genera suficientes afiliados al INS y por consiguiente el Estado del presupuesto financia el déficit del INS. Si vos despedís a trabajadores del Estado que están afiliados a la seguridad social, está ensanchando el boquete financiero de la seguridad social. Y entonces, ¿cómo haces para resolver ese tema? Reducir los afiliados al INS al reducir los trabajadores del Estado. En consecuencia, reducís los ingresos del INS. Si reducís los ingresos del INS, aumentás la crisis financiera del INS y en consecuencia la necesidad de seguir solventando el déficit con el presupuesto. Y aquí hay otra cosa oculta para la que hay que estar preparados porque está en el informe del Fondo Monetario, nuevas medidas de ajuste en las finanzas de el INS que pueden afectar a cotizantes, a empleadores y a retirados por la vía de las prestaciones